Ya está comprobando a ver si es cierto. Buenas noches, gracias a todos los que están aquí en Hoja de Ruta. Estamos en esta noche, la resistencia presente, porque ustedes y cada uno de los ecuatorianos que están conectados en este momento y que viven en una situación penosa y lastimera por culpa del desgobierno actual que estamos viviendo, se unen a esta lucha. No hablamos sencillamente de una pequeña porción de la ciudadanía. Estamos hablando de que cada uno de ustedes ha vivido la desilusión y la pobreza en la que nos ha sumido este gobierno de Lenín Moreno. Es el momento de decir ya basta. Y esa es la voz que nos ha unido a todos los ecuatorianos que estamos en este momento. Yo soy Natalie Vergara de Ideas Ecuador y en esta transmisión también me acompaña el doctor Augusto Tandazo. Y es un placer estar juntos para hacer este movimiento aún más grande, un movimiento de ciudadanos libres. Cuando tenemos claro de que los partidos políticos nos están abandonando a nuestra suerte, diciéndonos que el camino es esperar a febrero del 2021 para hacer cambios, nosotros recalcamos de que el cambio es ahora, porque como ya ha quedado establecido, ya para el 2021 no va a haber nada que reconstruir. Y esta lucha no solamente la hago yo, no solamente las ideas, la hace cada uno de los ecuatorianos. Y uno de esos ecuatorianos que ha estado al pie de lucha junto con este gran proyecto que es Ecuador Protesta y que engloba a todos los que somos la resistencia del doctor Augusto Tandazo. Así que, doctor, muchas gracias por esta noche incluirse también, unirse a esta lucha, que yo sé que también nace de usted. Gracias, Natalie. Estamos listos. Ya sacamos del baúl a la bubucela y estamos listos a la protesta. En todas las ciudades del Ecuador ya la gente se está uniendo. Muchas gracias a todas las personas que se han plegado a esta voz de llamado a una unidad. Dejemos claro que esto no es de partidos políticos, señores, porque los partidos políticos y cada una de las personas que están en el poder en este momento nos ha fallado, y no en una ocasión, en reiteradas ocasiones, y nos abandonan a nuestra suerte. Esta es la unidad. Esto no es un movimiento ni de correístas, ni de negocistas, ni de lacistas, ni de ninguno de los que está atrás de los intereses de los partidos políticos. Esta lucha es de familias, esta lucha es de hermanos, esta lucha es de amigos, es de gente pobre que no encuentra un camino ni una solución al problema actual que tenemos, una economía desmejorada y que es necesario cambiarla. Doctor, usted es parte importante de esta lucha. ¿Cómo ve la situación que estamos viviendo en este momento? Y además, el clamor ciudadano que se ha replicado en cada una de las ciudades que ya están presentes. Quiero aprovechar rapidito de leer. En Quito va a ser a las 3 de la tarde el día miércoles 19 de agosto en la tribuna de los Chilis. En Guayaquil, en el gobierno del litoral,
en Cuenca, en los exteriores de la gobernación. Gracias a toda la gente de Estados Unidos, de España y de Italia, que ya han confirmado su presencia en los exteriores de las embajadas de Ecuador, de las principales ciudades, a la gente de Ambato que se va a convocar en el Parque Montalvo frente a la gobernación. También se han unido Ibarra, Quevedo, Tulcán, Chone, Puerto Viejo, Manta, Machala, Sucumbíos, Macas, Loja, y los lugares están ya por ser definidos. El día de mañana se van a anunciar los puntos específicos de reunión en cada una de las ciudades de nuestro país. Doctor, la respuesta ha sido magnífica ante este gran llamado a una unidad, que es lo que más necesitamos en este momento. ¿Cómo usted ve la reacción de la gente? Yo lo veo con todo el interés que tiene la gente. ¿Por qué razón? Yo voy a poner este ejemplo para que la ciudadanía lo entienda. Hay un viejo dicho que dice, la gota que derramó el vaso de agua. Y esto es lo que está pasando el día de hoy, 17 de agosto, con la convocatoria al 19 de agosto a la primera marcha de resistencia ciudadana contra todo lo que nos ha afectado durante todos estos años de desgobierno, donde se ha precarizado la relación laboral, donde se ha afectado la calidad de vida, donde se ha privilegiado los intereses transnacionales en perjuicio de los intereses del pueblo ecuatoriano. Cuando un vaso se derrama una gota, no es porque es la única gota, sino porque hay miles de gotas que están ya dentro del vaso. O sea, llegó la hora de decir basta, basta, y basta de seguir esperando a que sigan con esta expoliación de nuestros recursos y de nuestro futuro, de hipotecar nuestro futuro, porque para el 2021 prácticamente no habrán soluciones valederas. Y entonces lo que tenemos que decirle al pueblo es el rescate de nuestra economía, el rescate de nuestro futuro, el rescate de la institucionalidad es ahora. Y además es en el Ecuador y con ecuatorianos, porque no podemos hacer una lucha con gente que no está dispuesta a jugarse el pellejo aquí en el Ecuador. Entonces tenemos que hacer entender a la gente, primero, que no vamos a caer en esta trampa de esta pseudo democracia, donde nos hacen creer que las soluciones vienen solamente mediante, como lo decía Lazo, los 100 minutos que los va a anunciar, o fulano de tal con una cantidad de cuestiones que no tienen asidero. El país ya no aguanta más. El desempleo llegó a niveles alarmantes. Si antes de la pandemia estaba en el 61%, el nivel en lo que es respecto de la fuerza productiva era la informalidad y el desempleo. Hoy esto ya pasó del 80%. Hay ciudadanos impagos, empresas impagas, no se cancelan los saberes a los trabajadores, se sigue despidiendo gente, se sigue afectando al seguro con esta reducción de la jornada laboral y con esta reducción de las remuneraciones y de los aportes. O sea, el tema es gravísimo. El tema es gravísimo lo que estamos viviendo, y como que sentimos en el Ecuador una especie de un silencio cómplice. Un letargo. Es un letargo, es un esperar a qué, esperar a que todo termine de destrozarse en el Ecuador para recién salir a decir que estamos aquí para recuperar la patria mediante 2, 3, 4, 5 decretos que se puedan dictar. Estamos a las puertas de la privatización de la refinación, estamos a las puertas de la fusión de Petroamazonas con Petroecuador, lo que implicará que todos los activos del sector energético petrolero pasen a manos privadas. Estamos a las puertas de la privatización de la CNT, de las hidroeléctricas. Estamos en una situación realmente lamentable. Los campos petroleros ya están negociando el cambio de modelo contractual, perjudicándolo al Estado ecuatoriano y a los ecuatorianos con los ingresos que vendrán mermados en el corto plazo. No se ve en el horizonte soluciones económicas viables. En el tema de la renegociación de la deuda fracasaron totalmente, porque el Ecuador obtuvo un descuento en capitales del 9%, mientras Argentina obtuvo el 45%, y nos quieren hacer creer de que tuvimos un gran éxito en el tema de la deuda. Entonces, el tema ya no aguanta más. La manipulación de la justicia, que vemos que no responden los verdaderos responsables de los actos que se cometen en el Ecuador. Voy a poner un ejemplo. Mientras hay el caso Bucarán, nadie responde por cómo así esos 3 escoltas que pertenecían a la casa presidencial, esos 3 escoltas estaban custodiando a 2 israelíes que estaban haciendo la fiesta con los negocios con el Estado. Y entonces
¿Por qué no responden los jerárquicamente superiores a estos escoltas? ¿Qué estamos esperando? Que se busquen chivos expiatorios cuando el problema está en otro lado. Que cuando se pedía formar a la gente en la casa presidencial, no se daban cuenta que habían 3 escoltas que faltaban. ¿Y con qué razón estaban allá? Todavía no nos explican por qué el policía antinarcóticos, los policías, 2 policías antinarcóticos, los pusieron de custodios de Raúl de la Torre, que era un asesor del gerente general de Petroecuador. ¿Qué tenía que hacer ese custodio? Todo esto tiene que decirnos el gobierno, porque estos son los verdaderos problemas para ver el grado de implicación que tienen en esta trama. Y entonces ya llegó la hora de decir basta y de que el pueblo comience a exigir sus derechos, a exigir explicaciones valederas, que no nos sigan tomando del pelo. Una justicia que deniega la justicia no es justicia. Por lo tanto, llegó el momento en que le digamos a la ciudadanía que llegó la hora no de politizarlo este tema, porque este es un movimiento ciudadano que no tiene que ver con ningún partido ni movimiento político. Pero tenemos que decirle al Ecuador que no estamos dispuestos a seguir tolerando toda esta tomadura del pelo que se ha venido dando durante mucho tiempo. Ya tenemos que empoderarnos como ciudadanos que somos de nuestro futuro, porque nadie nos va a resolver nuestros problemas, sino solo nosotros mismos. No podemos eso endosarle a nadie, porque además estamos viendo indolencia. Lo único que vemos es cálculo político, cálculo electoral, ponerse en cola para que les den un cargo de asambleístas o un cargo en algún tipo de gobierno, sin darse cuenta de que el país cada día se deteriora más su economía y la calidad de vida de los ecuatorianos. Como lo habíamos manifestado, se ha convertido en una perfecta feria libre las candidaturas electorales. Quiero aprovechar a Hoja de Ruta por permitir esta fusión entre Ideas Ecuador y Hoja de Ruta, ya que nosotros nos encontramos imposibilitados de transmitir en nuestra plataforma. Agradezco inmensamente a Hoja de Ruta y al resto del panel de medios digitales por hacer esta alianza para poder seguir llegando a todos ustedes. Nosotros somos la resistencia. Es el momento de decir basta, basta de tanta corrupción, basta de tanta impunidad, basta de tanto desgobierno. Cuando decimos que somos la resistencia, uno piensa de que es porque vamos a resistir frente al gobierno de Lenín Moreno o desgobierno en este caso. Pero ¿saben quiénes somos la resistencia? La resistencia son cada uno de ustedes ecuatorianos que ha resistido durante estos 3 años y durante mucho abandono que se ha dado en sus familias. Esto no es de los que nos salimos a resistir, sino de los que ya venimos resistiendo, porque tú has sobrevivido a la pandemia, a la miseria, a la pobreza, a la falta de empleo, a la precarización laboral. Tú has resistido. Aquí no estamos recién llenando de gente que viene a resistir. No, esta es la resistencia de los que ya estamos resistiendo y que venimos prácticamente sobreviviendo a esta nefasta situación. Por eso, la convocatoria es el miércoles 19 de agosto a las 3 de la tarde en las principales calles y plazas del país. Quiero primero que nada dejar claro cuáles son los puntos que vamos a exigir como ciudadanos libres. Aprovecho y dejo claro, ningún partido político va a ser recibido dentro de esta marcha. Se prohíben terminantemente pancartas, carteles, letreros y camisetas de partidos políticos, porque ecuatoriano, a los partidos políticos no les interesa que tú no tengas que comer. Desde sus lugares de confort están saliendo a pedirte el voto, pero no les importa que mientras están haciendo campaña anticipada, tú no tienes que comer. A los que te dicen que vamos a ir a votar, que tienes que hacerles proselitismo, a ellos no les interesa que tú no tengas empleo, a ellos no les interesa que no te hayan pagado, a ellos no les interesa tu bienestar. Por eso, esta es la unidad y es un reto inmenso que tenemos en este momento y es también una gran oportunidad que tenemos los ecuatorianos de marcar un precedente, un antes y un después de la forma de hacer política en el Ecuador, dejando de lado las camisetas y las ideologías. ¿Saben por qué? Porque entre la izquierda y la derecha, la realidad es que no tenemos que comer y no vamos a seguir tolerando ese tipo de abusos y atropellos y vejaciones a las que nos someten día a día. Por eso, la gran lucha que tenemos no solamente es contra el gobierno, sino en conseguir unirnos. Porque cuando estamos desunidos, solamente hacemos el juego de los poderosos de nuestro país.
y no vamos a seguir permitiéndolo. Tenemos luchas y tenemos muy claro qué es lo que vamos a exigir a través de estas protestas. Son 3 puntos claros. Son 3 puntos claros. Y cuando los consigamos, pues levantaremos de nuevo la bandera de lucha y seguiremos presionando para conseguir nuevas cosas que necesita el país de manera urgente. Pero son 3 puntos claros que le exigimos al gobierno nacional y que exigimos como ciudadanos que se cumplan. Y el primero es que no entreguen de la manera que están haciéndolo en este momento, de una manera clandestina y de una manera ilegal que no beneficia al pueblo ecuatoriano en torno a la concesión de la refinería de Esmeraldas, de la concesión de la nueva refinería y la concesión de las hidroeléctricas. Este es nuestro primer punto de lucha en el cual no vamos a ceder. No es posible. Además, recordemos que en la política ecuatoriana los valores ya están venidos a menos. Es inmoral y es antiético que un gobierno saliente pretenda concesionar de manera clandestina y sin transparentarle al país los términos de referencia y los términos del contrato de esta concesión. 20 años van a dejar regalado nuestro patrimonio sin contarle al pueblo ecuatoriano ni siquiera de qué manera se dan las negociaciones. Doctor, este es el primer punto de la lucha. Por favor, profundice en él. A ver, Natalie, con el agravante de que en este punto el gobierno, primero que el modelo contractual que quiere utilizar es un modelo contractual que no consta en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Gestión conjunta, eso no existe. Es como que a un carro lo pongan a manejar 2 personas a la vez. En segundo lugar, como todo lo resuelven con deuda y el pueblo ecuatoriano tiene que entender que en algún momento el sistema económico del Ecuador va a colapsar con tanta deuda, están buscando, y ya lo anunció el gobierno, que están pidiendo anticipos respecto de estos contratos de concesión, lo cual quiere decir que ese dinero que van a recibir alterará la economía de los contratos de refinación y obviamente harán que el pueblo tenga que pagar precios en los combustibles mucho más altos porque van a disimular los préstamos, que son otra cosa que los anticipos, dentro de una economía de un contrato de concesión. Y de esa manera afectarán la economía popular de una manera directa. A ellos no les importa cómo nos van a dejar después de que ellos se vayan del gobierno, porque viene un tema. Estamos a pocos meses de que el gobierno deje ya sus funciones, pero quieren acabar con la aplicación total y efectiva del programa del Fondo Monetario Internacional. Y cuando esto termine, realmente no habrá soluciones válidas para poder salir de la crisis económica, en la peor crisis económica que nos vayan a dejar. Entonces, el tema de la refinación es un tema clave, porque van a entregar igual la nueva refinación, la nueva refinería que están trabajando a pasos agigantados. Y eso supone que los precios de los hidrocarburos en el corto y mediano plazo se pondrán a precios internacionales. ¿Cuándo? Cuando el señor Moreno ya no esté en el Ecuador y cuando el artífice de todo esto, el que ha sido el peón para que el Fondo Monetario Internacional implemente este mecanismo, que es el ministro de Finanzas, ya se haya alargado a trabajar en alguno de estos organismos internacionales, como lo han hecho todos, como lo hizo Ana Lucía Armijos en su momento, como lo hizo en su momento Augusto de la Torre, que ahora volvió por el vuelto, y todo esto. Entonces, el tema de refinación es un tema durísimo, es un golpe duro a la economía popular, que lo sentiremos en el corto y mediano plazo, y que no lo podemos permitir que lo hagan, porque eso será crear un monopolio privado bajo un régimen jurídico constitucional que no lo permite, porque más bien el monopolio tiene que ser del Estado y solamente por excepción lo puede manejar el sector privado. Entonces, no vamos a dejar que se concesione Esmeraldas, ni vamos a dejar que se concesione la refinería de Santa Elena, ni la refinería de Shushupindi, porque eso se viene inmediatamente para uniformar los precios, ni tampoco la concesión de la nueva refinería. El Ecuador tiene que tener autonomía, autarquía, autosuficiencia, soberanía energética sobre sus recursos y fundamentalmente sobre los combustibles que son necesarios y diarios para el convivir de la ciudadanía. Mañana el precio del diésel, que es vital para la transportación de artículos de primera necesidad, para la transportación de alimentos, la gasolina para la transportación de seres humanos. Eso se pondrá por las nubes y nosotros no tendremos a quién reclamarle luego por nuestra impavidez. Tenemos que en este punto decir al gobierno, ya basta. No estamos dispuestos a algo que se comenzó a construir desde hace muchísimos años, desde hace más de 40 años, que se comenzó a construir la primera refinería y que ha sido
que ha sido el sostén de buena parte del consumo de los combustibles en el Ecuador, de pronto quieran regalarlo a precio de gallina robada. Así es que el primer tema es este: no a la refinación, no a la privatización de la refinación en manos de las transnacionales, sí al fortalecimiento de las empresas estatales, en este caso de Petroecuador, no a la fusión de Petroecuador con Petroamazonas, porque esa es una forma disimulada de crear una empresa, una mini empresa, y que los activos del Estado pasen a manos transnacionales. Así es que en este punto, Natalie, no podemos ceder, porque esto se va a dar en el mes de enero, diciembre o enero. Ya está calendarizado. No es que esto se dará en algún momento, no. Esto está caminando a pasos agigantados. Incluso la fusión de Petroecuador con Petroamazonas es posible que se dé en noviembre de este año. O sea, escasos 3 meses de la fecha en que estamos hoy. Y cuando eso se dé, los activos quedarán flotando en el aire para que puedan captarlos las transnacionales. No podemos permitir que lo que le ha costado al pueblo ecuatoriano en esa inversión de infraestructura y de su futuro, eso se vaya a parar en manos extranjeras. Y ese es uno de los primeros puntos de lucha, Natalia. Así es. Quiero aparte dejar claro a la ciudadanía, nosotros en este momento estamos como ciudadanos libres, sin rabos de paja y sin partidos políticos detrás. Eso lo dejamos claro hoy una y mil veces. Aquí les agradecemos el respaldo y les agradecemos inmensamente que piensen en nosotros o que piensen en el doctor como posibles candidatos. Pero esto no es un aspecto de campaña. Eso hacen a los que no les interesa que tú tengas hambre ahorita. Porque los que sí estamos saliendo a las calles, los que sí estamos levantando nuestra voz de protesta, somos los que pensamos en todo el resto de ecuatorianos que están desencantados de la política y con justa razón. Porque mientras todos los partidos están ahorita pidiéndote el voto, haciendo todo el circo de las candidaturas, tú no tienes que comer, tú no tienes empleo. Tú, si tienes empleo, gracias a Dios, recibes $220 de sueldo. Así que dejemos claro eso. Sí podemos sacarnos las camisetas de los partidos. Esto es un llamado también a una tregua, llamado a la paz, hasta que se solucionen las situaciones emergentes que tenemos. Ese mismo partido te está diciendo que te esperes a febrero, mientras que en diciembre ya van a haber entregado las refinerías y las hidroeléctricas. Por eso ese es el primer punto de esta lucha. Y nosotros aquí, claro que hemos salido ya a las calles, claro que venimos luchando durante años. Por eso tenemos la convicción y la entereza para salir a decirte, ecuatoriano, que digas ya basta, que te unas a la resistencia, que la estamos formando y que la llevamos tan dentro del pecho con tanta fuerza. Este es el momento, no vamos a esperar ni un minuto más. Así que tú que me estás viendo en este momento, te invito, dime desde qué ciudad estás, dime en qué lugar de tu ciudad se va a convocar la gente, en qué lugar de tu ciudad, desde dónde, desde Maca, desde Ambato, desde Loja, desde El Oro, desde dónde estás listo para salir a ejercer tu derecho a la resistencia, tu derecho a decir ya basta, carajo, se acabó, porque no vamos a seguir soportando esto, no vamos a soportar más. Recuerda, tú que me estás mirando, dentro de la fórmula y de cómo está constituido el Estado ecuatoriano, tú eres el mandante. Ellos a duras penas son los mandatarios. Tú les pagas el sueldo y tú tienes todo el derecho de exigir las cuentas claras y de exigir lo mejor para el porvenir de tu familia, que en este momento está sufriendo y que lloró a los muertos de la pandemia, 30,000 ecuatorianos. Y vivimos todos los días, vivimos con la incertidumbre de cuál es el nuevo circo del gobierno. Y vivimos en un momento en el que ni siquiera es pan y circo, porque circo hay en sobra y hay en demasía, mientras que pan no hay en las casas de los ecuatorianos. Por eso llegamos al segundo punto de esta lucha, que es clave. Señor Lenín Moreno, esto no es un golpe de Estado, no se equivoque. Nosotros somos muy claros en lo que pedimos y exigimos. Pedimos el relevo del gabinete principal, sobre todo de los 5 ministros más nefastos que usted ha tenido. Señora ministra de Educación, Montserrat Claymer, señor ministro de Energía, señor René Ortiz, señor ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Pero vamos, primero, y vamos a ratificar y vamos a profundizar en los que más daño le han hecho al país. ¿Saben por qué? Porque son los que tienen más poder. María Paula Romo y Richard Martínez. María Paula Romo, aquella que se jacta de manejar la política del Ecuador a su antojo, aquella que es conocida
por ser la mejor ministra de gobierno, según el señor Fidel Egas, dueño de Teleamazonas. También María Paula Romo, la misma que es conocida por chatearse con Abdalá Bucaram, y la misma María Paula Romo, que es quien articuló el pacto del gobierno de Lenín Moreno con el señor Guillermo Lasso. Vamos a hablar primero de María Paula Romo. Doctor, usted tiene la palabra. A ver, las cuestiones en nuestro país no suceden por generación espontánea. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nadie podía ingresar a un hospital a directamente decirle al director del hospital, sabes que yo tengo la necesidad o quiero venderte medicinas, por poner un ejemplo. Ingresaron como parte de la troncha, y la troncha fue política, y la troncha se distribuyó en la parte política, como lo han dicho todo el mundo. Entonces tienen que respondernos, porque esa crisis que la armaron, una crisis creada, un caos que lo crearon a propósito. ¿Para qué? Para poder distribuir el poder, pero el poder para el enriquecimiento con esa troncha, y que ventajosamente se comenzó a develar para que la gente entienda lo que ha pasado. La impunidad que ha habido, el famoso caso de que ella misma firmó con su propio esferográfico, firmó la destitución del general Espinosa de los Monteros por utilizar un helicóptero de la Policía Nacional por trasladar a su familia de Manabí a Quito. Pero cuando fue el caso de ella, que se trasladó con el señor que la acompaña como su compañero, allí sí no hubo ninguna destitución. O sea, juzgar con diferente rasero las cuestiones. Las amenazas constantes que han tenido los medios de comunicación, que han tenido los asambleístas, cuando se tramitaba la ley de apoyo humanitario, la amenaza constante de que si eso no camina, tenían que ir a la muerte cruzada. El haber logrado, bajo maniobras políticas, por ejemplo, que la ley orgánica de finanzas públicas salga y se apruebe por el Ministerio de la Ley, haber logrado que los presupuestos del Estado del 2019 y del 2020, mediante pactos políticos, no los apruebe el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional, para que salgan sin ningún filtro y sin ningún control. El haber evitado el que se aperturen las cuentas de INAPapers. ¿O qué creen que nos olvidamos cuando tuvo la conversación con Elizabeth Cabezas? Y Elizabeth Cabezas le dijo, mira, que los hijos de puta de los socialcristianos están a punto de votar porque se abran las cuentas. Tienes que hacer algo. Y tuvieron que hablar con ellos mismos y no pasó la fiscalización, boicoteando de todas las maneras posibles a que la Asamblea Nacional no ejerza una de las dos funciones claves de su existencia, que no solamente es lo legislativo lo que fallaron, sino también en el tema de fiscalización. Entonces, hemos tenido un gobierno donde hemos tenido un manejo político que no le ha convenido al Ecuador, tapando todas las irregularidades y logrando que con la trama esta del famoso 7 veces sí, en donde ya ella estuvo en el mando de la política, se hayan tomado los órganos de control y se hayan tomado la justicia, que por eso es que no camina, por eso es que no camina, por ejemplo, el tema de las denuncias, de las conversaciones entre Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, donde la mencionan a ellos profesamente. Y entonces ahí sí no existen medidas cautelares, no existen verdaderas investigaciones fiscales. Entonces, así no nos pueden seguir manejando al país. No nos pueden seguir manejando al país, porque se está amordazando incluso la libertad de expresión de mil y un maneras. Entonces, ese manejo político no lo necesitamos. Lo que pasó en octubre, las muertes de octubre hasta ahora no han respondido por esas muertes. Incluso llegaron a decir casi que se suicidaron los 11 fallecidos de octubre. Incluso aquellos que los lanzaron de un puente, casi como que solitos se mandaron como que fuera una piscina a matarse. Nunca respondieron por los más de 1,000 heridos que hubieron en octubre. Nunca han respondido por qué. En plena crisis económica se dedicaron más bien a fortalecer la compra de armamento incluso letal para la represión policial y la represión militar. Entonces, tienen que responder por todo esto. Tienen que responder por las violaciones a los derechos humanos que han habido en cantidades escandalosas. Entonces, no podemos seguir soportando que nos sigan tomando del pelo y que no pase absolutamente nada en el Ecuador. Así es que lo mismo tenemos que pedir
por los otros ministros, que en su turno podemos ir hablando de cada uno de ellos sobre cómo le han fallado al Ecuador. Vamos a expandirnos sobre todo sobre María Paula Romo y Richard Martínez, que considero y la ciudadanía está junto con nosotros, de que son los que más daño le han hecho a la patria. Y además hay algo más que añadir, doctora María Paula Romo, a su lindo perfil nefasto y putrefacto que ha manejado dentro del gobierno de Lenín Moreno. Señora María Paula Romo, yo le quiero hacer una pregunta. Cuando un ciudadano es detenido y es privado de su libertad, ¿él es retenido para morir en la cárcel o para pagar por sus pecados? Porque a usted, señora María Paula Romo, se le mueren los PPLs con una facilidad que es ya totalmente despreciable. 11 PPLs perdieron la vida entre la lucha entre los lagartos y los choneros dentro de la cárcel. ¿O se le olvida, señora María Paula Romo? Y vamos a hacer un poquito más de memoria. Hace un año vivimos todos en las redes sociales el difícil momento de ver los videos donde decapitaban a un PPL y jugaban fútbol con su cabeza. Porque no crea que nos olvidamos, señora Romo. Es imposible que nos olvidemos de que se le murió un testigo clave como Shaida Han en la cárcel. Y recordemos que la Policía Nacional es manejada por el Ministerio de Gobierno. Así de sencillo. Y usted que conoce tan bien la palabra responsabilidad política, me extraña que en este momento se haga la loca tan de frente contra la gente y se ponga a ignorar una realidad tan grave como la que estamos viviendo. Señora María Paula Romo, usted es la señalada por todos. Esto ha sido una trama de chantaje, extorsión y reparto, en la cual primero repartió y luego la extorsionaron y usted también jugó parte de este negocio. Así que no crea que los ecuatorianos somos tontos y no nos damos cuenta de todo lo que usted ha hecho en este gobierno. Por si acaso, señora María Paula Romo, exigimos su renuncia inmediatamente. Y eso es clave dentro de esta plataforma que estamos creando, que es la resistencia, en la que ustedes tienen que unirse, porque esto es de ecuatorianos para ecuatorianos. Y vamos a hablar de otra de las renuncias que exigimos. Vamos a hablar de un ministro de Economía, un ministro que es el lacayo de la banca, que es el mensajero y el coordinador de los intereses de los grupos de poder que juegan con el dinero ecuatoriano. Un ministro de Finanzas que mientras se morían 30,000 ecuatorianos en nuestro país, tus hermanos, tus familiares, tus amigos, el señor Richard Martínez se dedicaba a pagar los bonos Global 2020. Esto fue en el mes de marzo. Y uno creía que, bueno, ya no se puede ser más sinvergüenza, pero el señor Richard Martínez siguió profundizando en esto. Dio paso a que se reduzca en $90 millones el presupuesto de la educación, a pesar de que la Corte Constitucional impuso un acta de amparo para que no se dé paso a esto, a pesar de que la salud y la educación están amparadas en la Constitución. Poco o nada le interesó a Richard Martínez, que dio paso a la reducción del presupuesto universitario. A un Richard Martínez que el día de hoy anuncia la renegociación de los bonos con sus amigos, que jugosas cantidades manejan dentro de estos negocios, que además ni siquiera se hacen a la vista y presencia del pueblo ecuatoriano. Cuando nos preguntan por qué el éxito de la deuda argentina frente al fracaso de la renegociación de la deuda en Ecuador, pues sencillo, la de Ecuador se hizo en la clandestinidad, a escondidas y a espaldas del pueblo ecuatoriano, que nunca supo cuáles eran los términos de la negociación. Diferencia con lo que hizo Argentina, que lo hizo de la mano y al lado del pueblo argentino para buscar el mejor beneficio para su ciudadanía, cosa que no va a hacer Richard Martínez. Por eso exigimos su renuncia, porque Richard Martínez sigue endeudando al pueblo ecuatoriano. La única deuda que ha cancelado es la que él mismo ha adquirido. Ha sido un gobierno que no tiene un manejo real de la economía, un mamotreto como Lenín Moreno que no tiene idea de lo que sucede. Porque sencillamente el peor error que puede cometer un presidente es aprobar un proyecto económico que ni siquiera entiende. Y eso es una de las principales cosas y uno de los principales errores del señor Lenín Moreno. Pero sigamos hablando de Richard Martínez, que sencillamente paga la deuda de sus amigos, de sus jefes, de quienes les pagan jugosas remuneraciones por estos negocios oscuros, clandestinos y que perjudican tanto al pueblo ecuatoriano. Mientras tanto, docentes no cobran. Personal de la salud no cobra. Personal de la salud es despedido intempestivamente a pesar de que sirvió al pueblo ecuatoriano durante la pandemia. Los proveedores del Estado, pequeños y medianos, no cobran hace un año. Y así, este panorama se sigue repitiendo en diferentes instituciones y en diferentes servidores públicos, dejando claro que aquellos burocráticos que tienen sueldos dorados, ellos sí están al día. Los sueldos vitalicios están al día.
Pero aquellas personas, recordemos, un funcionario público es hasta el conserje de una universidad y hasta el conserje de un hospital. Y a ellos no les pagan su sueldo. Un ejemplo más de cómo se deja de lado el pueblo ecuatoriano. Y dejemos más claro aún, ¿qué emprendedor ha recibido un incentivo? Hablaron de que hubo un financiamiento para que la gente pueda sobrevivir y salir adelante de la crisis económica que generó la pandemia. Y una crisis económica que ya viene desde hace algún tiempo. No seas mentiroso, Richard Martínez, a decir que esto es solamente por la pandemia. Pero en la realidad, quienes se han beneficiado es la banca ecuatoriana. Ningún emprendedor ha recibido un dinero. ¿Qué es lo que pasó? A través de la CFN generaron que el dinero entre a Banco del Pacífico y así se generaron préstamos para la banca. De esta manera, la banca te presta a ti, pero el Estado ecuatoriano no es para tu beneficio, es para los beneficiarios de la banca. Y esto es terrible para nuestro país. Doctor, por favor, es su momento de profundizar sobre el gran daño que nos ha hecho Richard Martínez y por lo cual exigimos su renuncia inmediata. Hay unos manejos que son, Natalie, que son muy sutiles, que no se los ve a simple vista y para lo cual necesitamos tener conocimiento para poder investigarlos y denunciarlos. El papel nefasto que ha jugado Richard Martínez durante todos estos años ha sido cortar el grifo de los recursos económicos a determinadas empresas públicas para que no cumplan con sus metas y objetivos, para que colapsen de alguna manera, para que se cree esa sensación de que no están trabajando bien y facilitar el despojo. Primero, la eliminación de empresas públicas, porque claro, aparece como que son ineficientes, pero parte de la ineficiencia es porque no les dan recursos. Una empresa pública, como cualquier actividad económica y como una avícola, por poner un ejemplo, necesita que le den maíz a las gallinas o que le den balanceado para que coman, para que puedan seguir poniendo huevos o ser utilizados como carne. Pero no puede ser que recorten y coarten ese derecho económico que tienen las empresas para poder funcionar. El Ecuador ya pudo haber tenido una producción petrolera importante que hubiera logrado paliar de alguna manera la crisis económica que tenemos por la caída de los precios de los hidrocarburos. Pero no le dio los recursos. Martínez, no le diste los recursos a Petroamazonas. Tú sabes que le cortaste cientos de millones de dólares a Petroamazonas y con eso evitaste que Petroamazonas incremente producción que era muy importante para el Ecuador. ¿Para qué? Para crear la sensación de que el tema no funciona bien y que luego se facilite lo que tienen listo a hacer, entregar los campos que tienen reservas probadas, entregarles a las empresas transnacionales. Pero una cosa importante que le hiciste, y esa sí tendrás que responder en algún momento. Cuando pagaste la deuda anticipada, la pagaste a Goldman Sachs y a Credit Suisse, deuda del 2022 y del 2023, en plena pandemia, aparte del pago de los bonos Global 2020. Cuando pagaste otra deuda que ni siquiera se vencía, eso fue criminal en medio de semejante crisis económica, en medio de la crisis de todo tipo que tenía el Ecuador. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Acaso que es cuestión de violar nomás la Constitución? El artículo 165 de la Constitución dice que incluso en un estado de excepción, no se pueden utilizar los dineros para otros fines, o mejor dicho, sí se pueden utilizar los dineros para otros fines, menos los de educación y salud, que son intocables. Norma constitucional. ¿Qué sacamos únicamente con que la Corte Constitucional resolvió suspender por la forma, no por el fondo, la medida dictada por el Ministerio de Finanzas? Tú tienes que responder por esa violación constitucional, porque le metiste la mano al dinero de la educación, dinero sagrado, que no le podías meter porque eso era violación constitucional. Y dice la Constitución que cuando se cortan los recursos económicos a la educación, se tiene que destituir a las autoridades. Eso lo dice expresamente la Constitución. Entonces, has hecho un manejo, incluso la ley orgánica de finanzas públicas que la acaban de aprobar. Es una ley que te permite tener un poder omnímodo para, por ejemplo, cortar las posibilidades de desarrollo del Ecuador. Voy a poner un ejemplo. Doctor, si hay una empresa pública, por ejemplo. Doctor, un segundo. Esperamos y lamentamos gravemente el ataque al que acabamos de ser otra vez víctimas
han desconectado nuestra transmisión. Estamos esperando que se vuelva a reconectar. Agradecemos a la gente que nos ha comunicado. Lamentablemente habían más de 700 personas conectadas y han intervenido en nuestra transmisión. La gente sigue conectada. Muchas gracias a todos los que siguen allí. Los invito a que compartan, a que den like, a que sigan sumando. Mientras ustedes más compartan esta transmisión, menos efectivos van a ser los ataques de los grupos de poder que intentan silenciar nuestras voces. Esto es vital. Se está ya reconstituyendo la señal, así que por favor, doctor, siga con lo que usted nos estaba comentando. Es lamentable que se den ese tipo de ataques a la libertad de expresión y de asociación que tenemos los ecuatorianos de manera constitucional. Esta es la pseudodemocracia que vivimos. O sea, coartar la libertad de expresión es coartar la libertad de pensamiento. Pero aquí viene un tema. Con la Ley Orgánica de Finanzas Públicas, que es una obra del Fondo Monetario Internacional y del Ministro de Finanzas, se hacen cosas como estas que son fáciles de hacerlas. Aparece una empresa pública, por ejemplo, y dice, yo quiero hacer, tengo que hacer cumplir con tal proyecto que es necesario para los intereses del país. Voy a poner un ejemplo. Interconectar con una línea de transmisión eléctrica conectada al Sistema Nacional Interconectado con los campos petroleros del Oriente. ¿Quién decide si eso lo hace el Estado o no? El ministro de Finanzas. Porque él con decir, esto no lo va a hacer el Estado, automáticamente les manda el proyecto que es muy rentable para que lo hagan la empresa transnacional. O sea, es una forma de direccionar los negociados, de direccionar los negocios, de convertir los servicios públicos en negocios del Estado ecuatoriano. Entonces, ese es el papel nefasto que hace el ministerio. Aparte de que, siendo el ente rector de las finanzas públicas, nos hemos tenido que bancar durante todo este tiempo tasas de interés leoninas, inadmisibles en cualquier país. Si ustedes le comentan a cualquier país que, por ejemplo, para microcrédito tenemos tasas activas entre el 19 y el 28%, eso no le van a creer, van a pensar que estamos mintiendo. O sea, en un país como el nuestro, dolarizado, y que tengamos que pagar ese tipo de tasas de interés para beneficiar a los banqueros a los que él se debe, eso no puede ser. No pueden haber sido tan nefastas esas reuniones que tuvieron con los bonistas, esas reuniones reservadas, cuando nombraron al viceministro que vino de los paraísos fiscales a inscribirse dentro del equipo de gobierno y dentro del equipo del Ministerio de Finanzas, ofreciéndoles pagar toda la deuda, cuando tenían que pararse como el gobierno argentino firmes y más bien auxiliarse en toda la amplia avenida que le estaba dando la ONU y el grupo de los 20 para que se pueda suspender la deuda y negociar la deuda en mejores condiciones económicas para el Estado ecuatoriano. Ahí no hubo Ministerio de Finanzas. Lo que hicieron es ponerse la camiseta del Fondo Monetario Internacional y despedazar económicamente el Ecuador y despedazar el futuro. Así es que eso no se le va a dejar pasar, porque si dejamos pasar eso, ya pasó el ejemplo de octubre. En octubre, desgraciadamente, la lucha se le orientó solamente por el decreto 883, cuando la lucha debía haberse orientado mucho más porque se deje sin efecto el plan del Fondo Monetario Internacional. El plan del Fondo Monetario Internacional que ha sido manejado con excesos por el mismo ministro de Finanzas. Así es que tenemos que luchar por la salida del ministro de Finanzas y que él, con sus partidas, se vaya llevando la política de ajuste del Fondo Monetario Internacional, porque él ha sido el principal impulsor de esa política nefasta. Él vino de los centros de poder económico del Ecuador, antes de ser ministro de Economía y Finanzas, fue presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y presidente de la Federación de Cámaras del Ecuador. Y lo que hizo es ir a servir a esos intereses. Y ahí no se puede pedir gente que esté comprometida con los intereses internacionales, transnacionales. Así es que él tendrá que irse y llevarse el proyecto y el programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional, porque no lo vamos a permitir que siga aplicando ese modelo, porque ese es un modelo antipatria, que no nos beneficia al Ecuador y que ya es hora de que lo botamos al canasto de la basura. En el mismo camino también nos han fallado el resto de ministros del gabinete. Vamos a dejar claro de que nuestra lucha también incluye a Montserrat Kramer, la ministra de Educación, que sencillamente no tiene ningún reparo en permitir que tengamos una de las peores calidades de educación que ha conocido la historia del Ecuador en este momento, que ni siquiera es capaz de articular que el Ministerio de Relaciones Laborales y el Ministerio de Economía cancelen los sueldos a los maestros. También está Juan Carlos Ceballos,
que se le murieron nada más y nada menos que 30.000 ecuatorianos durante una pandemia, mientras que él se dedicaba a tomarse fotos y a pasear por el país junto con Otto Sonnenhösler. El mismo ministro Ceballos, que dice que no puedes salir a las calles a protestar, pero que te permite ir a los centros comerciales, te permite ir al cine, o que incluso abre las playas en plena pandemia, en pleno feriado, levanta el toque de queda, levanta la ley seca, levanta la regulación de las matrículas. ¿Y saben para qué? Para él irse a pasear a un lujoso resort en la playa. Pero, sin embargo, nosotros somos más inteligentes que eso y vamos a ejercer nuestro derecho a la resistencia con mascarillas, con distanciamiento social. Y aprovecho y te invito, lleva tu alcohol, lleva tu gel antibacterial. Aquí no hay ningún partido de por medio, así que esto no es algo que se está levantando con dinero. Esto se levanta con corazones ardientes y con ecuatorianos listos a ponerlo y a dejarlo todo con tal de que las cosas cambien inmediatamente. Así que depende también de ti. El éxito o fracaso de esta movilización va a depender de cada uno de nosotros. Así que lleva tu mascarilla, cuida el distanciamiento social, lleva tu alcohol, lleva tu gel antibacterial. Si tienes de sobra en tu casa, lleva y compártelo con la gente. Esto es el momento de la unidad. Aquí todos somos bien recibidos, todos los ecuatorianos de bien, todos los ecuatorianos que queremos que la situación cambie. Hablando de ministros, tampoco podemos dejar de lado al señor René Ortiz. Ese señor de René Ortiz ni siquiera es capaz de manejar el problema de la energía y de las hidroeléctricas y las refinerías, sobre todo, que son una parte vital del Ministerio de Energía, pero sin embargo deja que Richard Martínez lo maneje. Pero ya dejando claro que nosotros exigimos que no se privaticen o concesionen la refinería, la nueva refinería y las hidroeléctricas. También dejamos claro que nuestro segundo punto de lucha es el relevo del gabinete ministerial, sobre todo de los señores Richard Martínez, María Paula Romo, Montserrat Kramer, Juan Carlos Ceballos y René Ortiz, los 5 más grandes traidores de la patria que tenemos en ese gabinete. Pero vamos al tercer punto de esta lucha, que es el pago inmediato de todos los haberes pendientes a los maestros, a nuestros docentes, a todas aquellas personas a las que les debe el Estado ecuatoriano, a los profesores, al personal de la salud, a los proveedores del Estado. Esto es vital y va más allá. Y el concepto es que se privilegie el pago de la deuda interna antes que el de la deuda externa. Porque a ti, ecuatoriano, no tienen ningún empacho en no pagarte y decirte que no saben cuándo van a pagar, porque fueron palabras textuales de Juan Carlos Ceballos en la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que es incapaz de interpelar por ustedes, además. Él dice que no sabe cuándo va a pagar. Así que ese es el tercer punto de esta lucha y ese es el tercer punto de nuestra resistencia y es lo que exigimos. Sin opción a negociación. Aquí no van a haber dirigentes vendidos en las mesas de negociación. Eso se los dejamos a los que hacen politiquería. Nosotros somos ciudadanos y somos mucho más que eso. Valemos mucho más. Somos mucho más valiosos que dirigentes que se van a vender en mesas de negociación. Esto no es negociable. El pueblo ecuatoriano exige estos puntos, sin opción a que vayan a negociar o de que vayan a haber arreglos por debajo de las mesas. No hay forma, esto no es negociable, son los puntos que exigimos. El tercer punto de Ecuador protesta, el tercer punto de la resistencia es clave, que se paguen los haberes pendientes por parte del gobierno nacional a los ciudadanos ecuatorianos, que en este momento no saben qué van a comer el día de mañana. Los profesores que hasta de su propio bolsillo están poniendo para tener internet y poder dar sus clases. Esto no puede seguir ni un día más. Y salimos nosotros a luchar por todos ustedes que están siendo en este momento una gran parte desprivilegiada y que no recibe su sueldo a tiempo y que no tiene una forma de dar un mejor sustento a su familia. Así que esto tampoco es negociable. Se exige el pago inmediato de todos estos haberes y que se privilegie la deuda interna versus la deuda externa. Doctor, yo sé que usted tiene palabras también muy valiosas sobre este tema. Mire, Natalie, aquí tenemos que hacer un llamado a que se dejen de vainas. Aquí vamos a hablar castellano y castellano del que habla el pueblo. Que se dejen de vainas más de uno de los gobiernos autónomos descentralizados, que les están dando a cuenta gotas lo que les deben como presupuesto, que prácticamente los tienen muertos de inanición, no les dan los recursos que necesitan y están hincados de rodillas pidiendo que les suministren esos recursos y que no se los dan. Entonces este es el momento que se junten en esto, no con ninguna bandería política,
pero que los gobiernos autónomos descentralizados, que son prácticamente el 90 o 100% de ellos, se junten paralelamente y le digan al gobierno, ya basta. Nunca hemos vivido un momento en donde no tengan con qué suministrar los recursos básicos para la supervivencia básica de estos gobiernos autónomos descentralizados. No se pagan salarios y están afectando a la economía. Incluso ni se dan cuenta que afectan a la misma economía de ellos mismos, porque mucha gente está endeudada y con la precarización laboral y con botar gente a la calle, más el no pago de los salarios, en algún momento van a comenzar a hacer crisis los bancos e incluso los temas de tarjetas de crédito. El tema de los proveedores. El problema es que la gente no tiene dinero para financiarle al Estado, pues. Entonces, por ejemplo, hay empresas contratistas del Estado que han cumplido adecuadamente con todos los trabajos que han hecho para el Estado. Y llega el momento de querer cobrar y no les pagan, pero en cambio tienen que cumplir con sus obligaciones laborales, porque si no les cae el Ministerio de Relaciones Laborales y los parte en dos. Pero para eso tienen que endeudarse en la banca con créditos leoninos, mientras el Estado no les paga aquello que les corresponde por contratos ya terminados y bien ejecutados. La deuda y el atraso en pagos está bordeando los 4.000 millones de dólares. Y esto tienen que pagarlo, porque no tiene ningún derecho el gobierno a hacer quebrar a la gente y hacer que la gente no tenga lo básico para subsistir. El mismo tema de la reducción de las remuneraciones, que es terrible lo que ha pasado. ¿Qué es lo que pasó? Que la gente no lo vio. Y ya hicieron las consultas y ya les contestaron encima. Como les reducen la jornada, les reducen también la remuneración y también les reducen los aportes al seguro. El 14º sueldo ya no lo cobraron en la misma proporción en el total de lo que debían recibir, porque como tienen una reducción de remuneraciones, ya se afectó por ese lado también la economía popular. Y el 13º será mucho más afectado. Entonces, tenemos que parar todo esto y tenemos que exigir que el Estado entienda que no está allí de adorno lo que tú dijiste, Natalie. El mandante es el pueblo, el soberano es el pueblo. Ellos son empleados de nosotros, del pueblo. Y ellos no pueden hacer lo que les venga a la regalada gana. Si eran ineptos, tenían que renunciar o tienen que renunciar ya. Pero no pueden seguir al mando de un barco que no lo saben manejar. En plena pandemia, el presidente de la República 80 días se escondió en el camarote de ese barco, pues. Y entonces, ¿cuál era el capitán que debía conducir los destinos del Ecuador? Y luego soltó las amarras para que el tema de compras de medicamentos se vayan sin control para todo lado. O sea, vivimos un desgobierno y esto no puede. Lo que él mismo decía, si no ayudan, que no estorben. Y nosotros tenemos que decirle con el derecho a la resistencia en este momento, si no han podido, si como ya lo han demostrado N veces, que no lo pueden manejar al Ecuador, no estorben. Nunca es tarde para que se vayan, pero ya han hecho demasiado daño. Aparte que hay un tema, el derecho a la resistencia es un derecho constitucional que está contemplado en el artículo 98 de la Constitución. Y es un derecho que lo tenemos los individuos y los colectivos para ejercerlo frente a acciones u omisiones del poder público. No solamente acciones, sino también omisiones, porque se peca por hacer y también por no hacer, por no cumplir con sus obligaciones. Y además, también acciones u omisiones, públicas o privadas. Cabe recalcar. Es el segundo. Omisiones del poder público y luego, en la segunda parte, o de las personas naturales jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. ¿Acaso con la venia de todas las cámaras no fue que se aprobó la ley de apoyo humanitario, mal llamada de apoyo humanitario con sarcasmo, que nada más que fue para precarizar la relación laboral en momentos tan difíciles como vivía la economía ecuatoriana con la pandemia que estábamos viviendo? Con el visto bueno de las cámaras que aplaudían todo lo que estaba pasando a nivel de esta ley, de esa malhadada ley que la aprobaron. Pero viene un tema que es importante también recordarlo, Natalie. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el órgano, el estatuto máximo de protección de los derechos humanos en el mundo, en el preámbulo, dice lo siguiente:
y en él también nos amparamos, porque la Declaración Universal nos ampara nuestra protesta. Dice, considerando esencial que los derechos humanos, y ahí está el derecho a la vida, a una vida digna, a una salud, a una educación, a un porvenir, a una seguridad social, a una economía próspera, que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho. Aquí ni siquiera hay un régimen de derecho, porque lo que hay es una cooptación de todos los demás poderes del Estado. Y luego dice la declaración, a fin de que el hombre, en este caso el ser humano, no se vea compelido, quiere decir que no se vea obligado al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Así es que estamos debidamente amparados, no solamente por la Constitución de la República del Ecuador, sino por la norma internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No nos pueden someter a este tipo de tiranía, a este tipo de opresión, a este tipo de esclavitud a la que nos tienen condenados, y que la gente no tenga ningún derecho a protestar. No estamos dispuestos a hacer que se criminalice la protesta social, porque tendremos que, aunque sea con nuestro propio pellejo, arriesgarlo, pero decirle al Ecuador, ya basta. El mundo nos pertenece, el planeta nos pertenece, y en lo que respecta a nuestro espacio territorial, nos pertenece a los que lo habitamos, a los más, no a los menos. Y es hora que nos tomen en cuenta y que no nos manipulen. Por eso tenemos que decirles que esto se acabó. Les hemos venido diciendo N veces, pero siguen con lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y están esperando irse, pero ¿cuándo? Cuando ya no quede un solo cristal sin romper dentro de la cristalería. Y eso no lo vamos a permitir. Quieren entregarnos un país en cenizas y nos unimos todos nosotros, sin partidos políticos de por medio. Gracias a toda la gente que se está uniendo en este momento. Tenemos aquí a Diego Bernal, a Kelly Lindao, también a Angélica Paz, también tenemos aquí a Rubén Loor, también tenemos a Moisés Tapia, a Juan Carlos Jacome, a Priscila que está con nosotros, Kelly Lindao, Mary Benavides también está por acá, Oscar Andrade, Guito Grijalva, también está por acá Oscar Cárdenas que nos dice, la lucha es hoy, no en el 2021. También recordándoles a todas las personas que cuando salgamos el día miércoles 19, tenemos que estar con los ojos muy abiertos. Tenemos 3 puntos claves de lucha. Hay muchas otras cosas más que se deben recuperar y que se deben trabajar en nuestro país urgentemente. Pero vamos a escoger estos 3 puntos que son vitales para poder resarcir y resanar en algún momento y en algún movimiento todo lo que se está haciendo de daño al pueblo ecuatoriano. Estas 3 cosas son vitales. Las concesiones, negarlas. Que se vayan los ministros nefastos de nuestro país y que se paguen urgentemente los saberes. Estos son nuestros 3 principales puntos de lucha en los que no vamos a ceder ni un milímetro, para lo cual vamos a utilizar nuestro derecho a la resistencia. Pero también hay algo más importante aquí. Cuando nosotros salgamos a las calles, tendremos una principal herramienta, una principal arma de lucha, que es nuestro celular. Con nuestro celular nosotros vamos a poder evidenciar y mostrarle a todo el mundo y al Ecuador lo que está sucediendo en cada una de las ciudades. Así que yo te invito, ecuatoriano y ecuatoriana, a que lleves tu celular, a que transmitas en vivo, a que grabes videos y los envíes por WhatsApp. Y te doy un dato más, porque va a haber gente y van a haber fuerzas policiales y van a haber intentos de represión. Estamos seguros de aquello. Porque si a través de una plataforma digital utilizan mercenarios digitales para poder hackear las transmisiones, intervenirlas y censurar la voz del pueblo ecuatoriano, no nos quede ninguna duda de que también lo va a ver en las calles. Pero aquí tu celular es una gran herramienta que además se constituye una prueba que es legal en el caso de que se den vulneraciones a los derechos humanos dentro de esta protesta legítima que estamos ejerciendo los ecuatorianos. Así que te doy una herramienta más. Sí puedes grabar a los policías, a los funcionarios públicos, los puedes grabar a todos. Muchas veces tú sacas tu celular para defenderte y evidenciar lo que estás viendo, el ilícito que están cometiendo y te dicen, usted no puede grabar. Y eso es una gran mentira. Yo te explico por qué y te doy el argumento para que puedas defenderte en ese caso. Y es el 471 del Código Orgánico Integral Penal, que son los registros relacionados a un hecho constitutivo de infracción. Por lo cual, el resumen es que sí los puedes grabar. Y además, puede ser en un espacio público o privado. Te doy el dato. Cuando te diga un policía o un agente del orden que no lo puedes grabar,
tú le vas a decir, no es verdad, eso es una mentira, porque el 471 del COIP me permite y me avala a registrar este momento, porque es mi arma de defensa. Y eso es lo que vamos a tener todos los ecuatorianos. Cuando son las 10:30 casi de la noche, doctor, vamos a dejar también claro cuáles son las formas en las que vamos a protestar a nivel nacional. Ustedes nos están preguntando, ¿dónde? ¿A qué hora? Les digo, miércoles 19 de agosto, 3 de la tarde comienza la convocatoria. El punto clímax va a ser a las 5 de la tarde. Así que tienes tiempo suficiente para unirte a la resistencia. 3 de la tarde es la convocatoria. Les recuerdo los puntos de encuentro que ya están definidos. Vamos a mencionarlos en este momento. En Guayaquil, vamos. Guayaquil, en el gobierno del litoral, también hay gente que manifiesta que se van a encontrar en la Plaza San Francisco y en la Víctor Emilio Estrada. Pero vamos a hacer un solo movimiento en el gobierno del litoral de la ciudad de Guayaquil. En Quito, la tribuna de los Chiris, que es tuya, es de todos nosotros. Recordemos también que tenemos derecho a la apropiación del espacio público, que es nuestro. Así de sencillo, y vamos a utilizarlo y lo vamos a hacer nuestro bastión de lucha contra toda esta ineptitud, este desgobierno, esta negligencia que nos ha sumido en la miseria. También tenemos ya Cuenca confirmado, va a ser en los exteriores de la gobernación. Para todos los ecuatorianos en el exterior, muchas gracias a toda la gente que ha escrito desde Estados Unidos, desde España y desde Italia, que se van a convocar en las embajadas del Ecuador. También en Ambato está confirmado ya el Parque Montalvo frente a la gobernación. El resto de ciudades, el día de mañana, a través de la página de Ideas Ecuador, vamos a anunciar los puntos de concentración. También a través de las diferentes redes sociales del doctor Augusto Tandazo y, por supuesto, de nuestro canal aliado, de nuestro hermano Hoja de Ruta, que se ha unido a la resistencia. Así que los invito a que estén comunicados a través de estas plataformas. Ideas Ecuador, todas las plataformas de redes sociales del doctor Augusto Tandazo y también de Hoja de Ruta. Vamos a estar comunicándoles en su momento cuáles son los puntos de concentración. Y además, si tú que me estás mirando quieres incorporar a tu ciudad, escribe un comentario en esa transmisión y dinos en qué lugar debe ser el momento y el lugar donde se va a convocar a la ciudadanía. Doctor, creo que es necesario dejar las reglas claras de esto. Y una de las reglas claras es que esta es una acción no partidista, por lo cual es justo, necesario y urgente que no haya ni una pancarta, letrero, cartel, cántico, lema o camisetas de partidos políticos. Esto es vital, es importante y es lo que va a legitimar nuestra lucha. Doctor, esto es muy necesario. También cuéntenos usted cómo lo ve. Esto es indispensable, porque además realmente es una forma de decirles a los movimientos y partidos políticos que están equivocados en lo que ellos creen que están defendiendo los intereses del país. Porque evidencian una especie de indolencia, porque se peca por omisión. Cuando uno ve que se está cometiendo afectación brutal contra la economía popular y no se hace nada para evitarlo, eso equivale a ocasionar lo mismo, porque somos cómplices y encubridores de lo que está pasando en el Ecuador. Y lo único que estamos viendo en esta carrera desenfrenada, como en un hipódromo, es una carrera desenfrenada hacia el poder, pisoteando lo que sea, tratando de llegar a como dé lugar, pero sin darse cuenta que el país merece la pena que lo miremos hoy, porque hoy es la crisis. Hoy llegó al punto del clima la crisis y no podemos seguir esperando para llegar a recoger los despojos después. Entonces, aparte de que no queremos que nos utilice nadie, no queremos. Aquí no es que nos unimos los no sé cuánto y los no sé cómo, no. Esto no es partidismo y esto no son movimientos políticos y no vamos a permitir que nadie se trate de apropiar de esta lucha social que nace de la ciudadanía. No vamos a permitir. Porque, ¿por qué no lo han hecho? Les hemos dicho N veces, Natalie. ¿Por qué no han protestado cuando les han hecho tantas cosas? Y se han quedado callados. Tienen presos en las cárceles y no han sido capaces de protestar. No han sido capaces de movilizarse. Entonces no van a venir ahora a que ellos que ya tienen supuestamente arreglado el futuro del país en el año próximo, cuando ya todo esté prácticamente en soletas, se nos vengan a querer meter.
Este es de alguna manera decirles a los partidos políticos que nosotros no estamos comulgando con la forma de ser de ellos, porque nos están tomando del pelo, nos están tomando del pelo. Y los ecuatorianos tenemos que recuperar conciencia, memoria, dignidad. Y tenemos que llamar a toda la gente. Hoy es el momento de unirnos todos, porque no hay un sector de trabajadores, de la economía, que no haya sido afectado. Hasta gente del mismo gobierno. Votaron trabajadores de los medios públicos. Pararon la red ferroviaria cuando es un patrimonio cultural del Estado que no se lo puede tocar por el artículo 379 de la Constitución. Y les dio lo mismo, les dio la regalada gana. Primero lanzaron un discurso que era lo mejor que se había tenido en el Ecuador, el segundo tramo del ferrocarril de Alfaro. Y este gobierno se atrevió a desaparecer la empresa de ferrocarriles. Nos quedamos sin línea de bandera nacional que fue TAME. Y quieren seguir con esa escalada. Ya tendremos que solamente utilizar courieres. Se acabó los correos del Ecuador. Han acabado con todo lo emblemático en el Ecuador. Y les llamamos a todos esos trabajadores. Trabajadores. Yo los quiero ver a la gente de TAME, a la gente de Enfarma, a la gente de Correos del Ecuador. Los quiero ver a la gente de todas estas empresas de la red ferroviaria, que a todas las empresas de medios públicos, sin camiseta política, que concurran a esta resistencia. Porque tenemos que unirlos y unirnos todos. Este es el momento de que ellos que han estado desunidos se unan para protestar y decir al Ecuador, no nos pueden golpear en lo más difícil de la vida, que es el empleo, porque eso es intentar llevar un sustento, aunque sea exiguo, a la casa, para que haya un mínimo de condiciones de salubridad, de alimentación y de lo que sea. Entonces, todas esas gentes están convocadas, todos los que fueron despedidos en estos meses, que son como 300,000 personas desafiliadas a nivel nacional. No todas en Quito, pero queremos verlos salir, que salgan. Queremos verlos a los médicos, que como ellos mismos los dijeron, los médicos y enfermeras, los lanzaron a una guerra sin armas, sin tener los insumos básicos para protegerse de la pandemia. Y muchos de los médicos y enfermeras tuvieron que morir porque no tenían mascarillas que reunían condiciones de estándares internacionales, ni trajes de bioseguridad. A todos ellos queremos verlos. Queremos ver a la gente del Seguro Social. Queremos ver a los pensionistas, a los jubilados que están en el filo de la navaja y que estamos viendo que están descapitalizando al BIES para poder cubrir momentáneamente los recursos que se necesitan para cubrir pensionistas, jubilados y la salud. Pero están retirando a pasos agigantados, están retirando, descapitalizando el BIES. Y después, ¿dónde quedarán los fondos previsionales? No tendremos fondos previsionales. Entonces, si hoy los pensionistas, los jubilados, los estudiantes, los necesitamos, y no con violencia, porque no le vamos a dar el gusto al gobierno a que nos acusen de que estamos utilizando violencia. No, esto es una resistencia, y la resistencia no necesariamente es con violencia. Por mucho que hayan provocaciones, no vamos a caer en las provocaciones para no darle el gusto al gobierno, como lo hizo en octubre, que aprecie a una cantidad de gente, que no tengan la mínima oportunidad, pero decirles que no estamos dispuestos a tolerar más atropellos. Por eso, convocados todos los que han sido vulnerados, esos trabajadores que sacaron de TAME, todos los quiero ver en la tribuna de los Chiris, todos. Lo mismo a la gente de las otras empresas públicas. Y también los de las gentes. Yo convoco, porque soy gente del sector, que la gente de Petroecuador, que yo siempre he estado defendiendo sus intereses y ellos lo saben. Y por eso me colocaron una placa allí, de que soy un referente de la defensa de sus derechos y de sus intereses. Los necesito ver allí para que después no se quejen cuando se unifiquen y fusionen las dos empresas y los lancen a la desocupación. Necesitamos que la gente de Petroamazonas esté allí, exigiendo garantías a su trabajo, pero también que les den los recursos
para que puedan funcionar como empresa. Entonces necesitamos ver a todas esas empresas. Necesitamos del sector eléctrico que ha sido vulnerado, del sector de la telefonía, donde anularon una cantidad de servicios que daban a la gente respecto de conectividad. Toda esa gente que ha sido vulnerada y ha sido botada a la desocupación, la queremos ver en Ibarra, en Cuenca, en Loja, en Manabí, en cualquier parte. Y que hagan, si se puede, sin violencia, ojo, no estamos incitando a la violencia. Ojalá a las 5 de la tarde logren hacer sonar las campanas en el Ecuador de las iglesias que se puedan, en protesta, los claxones, los pitos, 5 en punto de la tarde. Necesitamos que el Ecuador sea una sola voz de protesta. Todos armados de la voz, que no nos la pueden quitar. Tenemos que usar mascarilla, pero la voz no nos la van a poder quitar. Y tenemos que estar armados de cualquier cosa que nos permita decirles, ya basta. No nos van a tomar del pelo. No nos van a salir con candidaturas de mierda que le coman el cuento a la gente. Yo soy hincha de Barcelona. Pero no va a venir un candidato a decir, si soy presidente lo haré campeón de América. Es una burla. Imbéciles. Tenemos que decirles a los candidatos que no estamos dispuestos a que nos tomen del pelo, que somos gente racional, que no somos muñecos para que se nos vengan a burlar en la cara. Y así a muchos de los candidatos que nos están tomando del pelo cada día. Esta es una protesta ciudadana contra todos los que han sido indolentes, contra los que pudieron incluso salir a protestar y les ha temblado todo el cuerpo y no salieron en su momento a protestar contra tanto atropello. Pues llegó la hora de decir basta y echar a andar. Y eso es el miércoles a las 3 de la tarde. Y a las 5 de la tarde será el momento clave de la protesta. Y ahí tendremos que hacer sonar cacerolas, claxones, pitos, campanas, lo que sea, para decirle al Ecuador, esto se acabó. Y no nos vamos a dejar manipular en una campaña electoral donde nos metan gato por liebre. Ya estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones. Y llegó el momento de que el ciudadano, no el político, se empodere de su futuro. Porque los políticos, muchos de ellos, están para tomarles el pelo. Un Lazo que le sale a decir que va a generar empleo cuando dio los votos para la aprobación de la ley de apoyo humanitaria. Un partido social cristiano que dio los votos para que se apruebe la ley con la que se hizo la remisión tributaria y se les perdonó 3,000 millones de dólares a los banqueros y a las petroleras y a más de un empresario. Entonces no estamos dispuestos a olvidar. Y esto se acabó. Y esto viene de la ciudadanía. Y que se junten todos los que tengan que juntarse. Bienvenidos los indígenas. Que no vengan con consignas políticas, sino desde la ciudadanía, porque ellos también son ecuatorianos. Exactamente. Que vengan a protestar porque también están siendo manipulados. Que vengan y que nos juntemos todos, en una sola voz, en un solo puño. Somos ecuatorianos, proyectémonos de esa manera, no nos dividamos, unámonos, la sociedad civil, los militares, no los en servicio activo, no estoy llamando al cuartelazo, pero todos ellos también han sido vulnerados. ¿Acaso no sabemos que el ISFA y el ISPOL andan en la cuerda floja? ¿Qué esperan? ¿Que mañana les reciban con un cartel ahí que se clausuró? Vengan a expresar su voz de protesta, con orden, sin desmanes. No estamos llamando al desorden. Es importante ese punto, porque van a ver y vamos a estar pendientes de toda esta situación. Puede que haya represión. Este es un gobierno que está acostumbrado a aquello. Y es importante que recordemos de que vamos a estar allí listos para defender a nuestra persona que está al lado, a nuestro ecuatoriano que está a nuestro lado. Y lo vamos a defender contra cualquier vejación y contra cualquier represión que se dé. Este es un llamado pacífico, pero valiente, sin miedo, pero pacífico. Eso es importante. No vamos a permitir ni la violencia ni la destrucción del espacio público y privado, de la propiedad pública y privada. No lo vamos a permitir. Y tú que vas a ir a la protesta, tú que eres parte de la resistencia, también tienes una gran responsabilidad, que es ayudar a revisar que esto se dé y revisar y denunciar cuando encuentras un infiltrado que van a ver para
generar el caos y el desorden. Esto es la unidad, por lo cual tampoco vamos a permitir luchas políticas de partidos dentro de esta marcha y dentro de esta movilización ciudadana. Así que por eso está terminantemente prohibido el proselitismo político. Y además, recuerda, vamos a dejar sentado un ejemplo. Vamos a dejar la barra súper alto de cómo la ciudadanía se puede organizar y puede hacer una movilización ciudadana libre de manera exitosa, con distanciamiento social. Es una gran responsabilidad la que tenemos en nuestros hombros, de salir a protestar y ejercer nuestro derecho a la resistencia en este momento que tenemos que guardar el distanciamiento social, pero se lo puede hacer. Sal con tu mascarilla, sal con tu alcohol, con tu gel, guarda distanciamiento social, sé parte del éxito de la resistencia y de Ecuador Protesta este miércoles 19 de agosto. Gracias a ti que estás conectado y que estás compartiendo y que te estás uniendo. Esta lucha es de nosotros. Y recuerda que no le vamos a dar réditos a quien no se los merece. No le vamos a dar crédito a ningún partido que está viendo cómo te pudres en la miseria mientras ellos están bien parqueados. Porque déjame decirte, todos los partidos políticos que están pidiéndote el voto, ellos viven bastante bien, sí sabes, mientras tú vives en la miseria. A ellos no les importa que tú no tengas que comer. Ellos solo están pensando en la partida presupuestaria que van a recibir del CNE porque les dan un billete. Y solamente están pensando en cómo van a llegar al 2021 a seguir en puestos de poder que les siguen dando réditos económicos. A ellos no les importa que tú no tengas que comer. Y eso es lo más importante. Por eso esto es una unidad que no tiene distinción de partidos. Esto, y los invitamos a los correístas, a los morenistas, a los lacistas, a los negocistas, porque señores, ustedes no son los políticos, ustedes son los que en su momento se han dejado llevar por todo el aparato comunicacional que ellos utilizan para engatusar y para maltratar a la información y conseguir tu voto. Pero aquí lo dejamos claro. Esto es una alternativa ciudadana para todos. Así que es el momento de sacarte la camiseta de tu partido político y ponértela de Ecuador y decir ya basta, carajo, se acabó. No les vamos a aguantar ni un minuto más. Somos la resistencia y somos la resistencia porque hemos resistido todos los embates de este nefasto gobierno que ya nos tiene en un momento en el que ya vamos a decir nunca más. Y esto se acaba el miércoles 19 de agosto. Allí comienza la lucha y no va a ser sencilla y no va a ser rápida. Esto es una carrera de resistencia, no de velocidad. Así que prepárate, porque saldremos a las calles con todas las protecciones y seguridades del caso, pero saldremos a las calles y nos van a escuchar, porque no vamos a dejar que nos sigan viendo la cara de tontos y que nos sigan pisoteando y humillando como lo han venido haciendo. Doctor, este es el momento de dar el mensaje final. Invite a toda la gente al miércoles 19 de agosto. Y gracias por unirse y gracias por ser realmente parte activa e importante de esta resistencia. Mira, Natalie, y al pueblo ecuatoriano decirle, no nos anima ningún tipo de interés personal, pero es como que tenemos las semillas, pero si no las lanzamos en tierra fértil, nunca van a fructificar. Es el momento de recurrir al pueblo a decirle, en tus manos está tu futuro. Y un tema muy importante decirlo y repetirlo lo que ya dije. Queremos apoyarnos en los gobiernos autónomos descentralizados. Porque nunca, y ustedes lo saben, y me refiero a todos los gobiernos autónomos descentralizados, ustedes saben que si alguna oportunidad los han maltratado tanto ha sido en este gobierno. Los han tenido de rodillas, con las manos estiradas, implorando que les den un dinero para poder cumplir con las obras básicas que requieren los cantones, las juntas parroquiales, que requieren las prefecturas. No nos miren como enemigos. Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de unirlos más bien y decirles ya basta, porque les hacen la famosísima esa reunión que hacen la Asociación de Municipalidades o la reunión de prefectos, que en el fondo salen de allí vulnerados y no pueden ni siquiera chistar. Es un poco decirles al alcalde de Quito, a los alcaldes de las principales ciudades, no somos los enemigos, cuidado alcalde de Yunda, usted se equivocó en octubre. Claro que hubieron desmanes, hoy no van a haber, no los vamos a permitir, no los vamos a tolerar nosotros mismos, y más bien necesitamos que usted, que es del pueblo, esté con nosotros, porque usted no puede estar
con la gente que no responde a su extracción. Usted tiene que ayudarnos, y porque lo estamos protegiendo y lo estamos ayudando. Y a todos los alcaldes y a todas las autoridades nacionales de los gobiernos descentralizados que entiendan que llegó el momento de que, por ejemplo, en el cantón X, su pueblo también se junte a sus autoridades pidiendo los recursos y las rentas. Porque no es cuestión de que el ministro de Finanzas, Orondo y Lirondo, se siente como que la plata le pertenece a él. Si no se sentía capaz de manejar esta vaina, ¿por qué carajo se metió? Para decirle, no tengo plata, no tengo dinero. Nunca hemos caído en una situación de insolvencia fiscal como la que tenemos. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos nosotros ganando nada, estamos arriesgándolo todo. Hasta nuestra integridad lo estamos haciendo, dando un ejemplo de dignidad, de decirle al pueblo, llegó la hora de decir basta, llegó la hora de echar a andar, de echar a caminar, para que aprendan a respetar al pueblo, para que no venga ningún gobierno después a vulnerar nuestros derechos fundamentales, porque así no nos pueden seguir manejando. Y además, han tenido la oportunidad de protestar más de un partido y un movimiento político, y no lo han hecho. Les ha temblado todo el cuerpo, les ha dado Parkinson, y no han querido salir. Ok, no queremos presencia partidista, ni de movimientos, no queremos, porque no queremos que crean que estamos favoreciendo a una candidatura o a alguien. Esto es un movimiento ciudadano que comienza con estos planteamientos que son totalmente posibles. Y es hora, presidente Moreno. Y es hora, presidente Moreno. Porque, ¿sabe qué? Le voy a decir una cuestión. El peor error de un presidente es cuando no hace caso al clamor popular. O sea, cuando alguien se da cuenta que algo está mal, tenga esa sensibilidad, pero si se da cuenta a todo el mundo que algo está mal, su ministro de Finanzas, a usted lo hizo quedar muy mal, porque es un ministro desalmado. Lo mismo su ministra de la política que vino con las viejas prácticas de cómo manejar el tema político en el Ecuador. Oxigene, aunque sea antes de irse, oxigene su gabinete. Cambie ciertas cosas. Despídase, aunque sea al último. Haga un esfuerzo por irse de otra manera. Pero usted no puede seguir con esa gente que le miente a la gente como el ministro de Salud, que el mismo día que le decía a Quito, no se queden en las casas, vayan a los subcentros de salud, y Quito estaba colapsado, no había una sola cama. ¿No le duele a usted, presidente Moreno, que le tomen del pelo al Ecuador así? Si usted no fuera presidente y usted necesitaría una atención médica, ¿no le dolería a usted eso? Hoy amanecí muy aquejado porque ayer falleció un gran amigo mío con el COVID y no tenía asistencia, no tuvo asistencia médica suficiente. Y así nos vamos acabando. Y usted lo único que hace es cuidarse usted en lo personal. Entonces, tenga sensibilidad, lo que tiene que tener un gobernante. El gobernante se prepara para decir, si yo cedo, es signo de debilidad. No. La fortaleza está en aprender a reconocer los errores, no en bloquearse. La fortaleza está en negarse a sí mismo. Y en negarse a sí mismo es decir, me equivoqué. Pero usted no puede seguir con esa misma gente. Esa gente le ha hecho quedar mal. Usted, yo no me lo imaginaba hace años que tengo un equipo de gobierno neoliberal como ha tenido. No me lo imaginaba. Nunca me lo imaginé. Porque usted no era de esa tendencia. Usted desde sus años mozos se lo veía en las fotos en primera línea de combate, en primera línea de protesta, y se olvidó de todo eso. Ok, llegó la hora de que le entregaron el poder, y lo tiene el poder, utilícelo de mejor manera. Y lo mejor que puede hacer un gobernante es rectificar. Aprenda, aunque esto es un poco burdo, pero se lo digo, aprenda de lo que es un carro. Un carro, que es una obra humana, tiene un volante, tiene frenos, tiene acelerador. Cuando el peligro está atrás hay que acelerar, cuando el peligro está adelante hay que frenar. Cuando el peligro es un muro adelante hay que girar a cualquiera de los dos lados. Y lo más importante que tiene el carro, tiene reversa, tiene retro. Pero el político no está preparado
Porque el ministro de gobierno o la ministra de gobierno le está diciendo, cuidado cedas. ¿Cómo que cuidado cedas? Si lo mejor en la vida es ceder, es recuperar conciencia, es decir, estoy haciéndolo mal. ¿Hasta cuándo va a llegar con ese equipo de gobierno intemperante, provocador? No puede usted seguir con eso. Está a pocos meses de retirarse. Haga un último esfuerzo y saque esa gente, porque esa gente le daña su imagen. Y hágale Porque caso al ecuatoriano. ese es el entorno suyo. No le estamos pidiendo cuestiones que usted no las puede hacer y que no nos conteste con frases altisonantes. Yo soy el que gobierno, yo soy el que, como le dijo Roldán a usted, el presidente es el único que puede cambiar porque sí, claro, porque usted fue electo. Pero usted tenía que responder al pueblo. ¿Sabe por qué tenía que responderle al pueblo? Por esto. Este era su programa de gobierno y este no lo ejecutó. ¿Sabe por qué no lo ejecutó? Porque se rodeó de neoliberales. Y entre la lista de esa gente que le estamos diciendo que se deshaga, están fundamentalmente gente sin alma, sin calidad humana. Hágalo. A usted se va a sentir bien. No le estamos pidiendo cosas del otro mundo. No le estamos, incluso nos estamos apartando de una línea partidista. Mire la crisis que tenemos en el Ecuador. Mire la crisis de su propio movimiento. El movimiento Alianza País no sabe a dónde ir. No sabe a dónde ir. ¿Por qué? Porque no le permitió a usted acercarse a los que lo llevaron al poder. No saben cuáles van a ser sus candidatos, tienen tanto desobligo. No tienen un miembro en el gabinete, lo dijo Elizabeth Cabezas. Rectifique, presidente Moreno. Aunque sea un segundo antes de desaparecer, rectifique. No deja al país hundido en la miseria. Saque esa gente que no le ha ayudado más que para crearle una imagen negativa de su persona. Se lo digo de todo corazón. Y Hágalo. este es el momento de decir ya basta. Y yo invito una vez más a todos los ecuatorianos libres que se unan a la resistencia, porque eso es lo que somos, la resistencia. Miércoles 19 de agosto a las 3 de la tarde comienza la convocatoria en las principales calles y plazas del país. A las 5 de la tarde va a ser el momento principal, donde arranca ya el cacerolazo, con todos los pitos de los carros, usted de sus ventanas, saque su olla y hágase presente, hágase escuchar, que las campanas de las iglesias suenen a las 5 de la tarde para que el gobierno ecuatoriano sepa que nosotros nos hemos levantado y que no vamos a seguir tolerando la miseria a la que nos están hundiendo. Repito los lugares ya confirmados de la movilización de Ecuador Protesta, porque somos la resistencia. Quito, Tribuna de los Chiris. Guayaquil, Gobierno del Litoral. También se va a reunir en la Plaza San Francisco, en Cuenca, en los exteriores de la gobernación, Estados Unidos, España e Italia, en las embajadas del Ecuador, en Ambato, en el Parque Montalvo, frente a la gobernación. También nos han confirmado que se moviliza Ibarra, Quevedo, Tulcán, Chone, Portoviejo, Manta, Machala, Sucumbíos, Macas y Loja. Los días y los lugares se van a anunciar el día de mañana a través de hoja de ruta de las redes de Augusto Tandazo y por supuesto también en las redes de Ideas Ecuador. Natalie, y decir una cosa, también invito, no con desorden, cuidado, no con desorden, pero a que protesten en los centros carcelarios también, que hagan sonar su voz de protesta, porque un preso tiene igual derechos humanos, no ha sido protegido por el tema de la pandemia y han sucedido todo tipo de vejaciones en las cárceles. Hoy necesitamos que todo aquel que se sienta que ha sido disminuido sus derechos, que hemos vivido una regresión de derechos humanos, que en cualquier momento, no con violencia, la violencia no, una de las mayores revoluciones que ha habido en el mundo, la hizo Gandhi. Sacó a un imperio que era imposible sacárselo de encima, el imperio inglés, y lo hizo con una resistencia pacífica, pero haciéndole sentir a los ingleses que ya se les acabó el tiempo. Así es que todo el que se sienta disminuido, que haya sido vejado, que haya sido desprotegido, que haya sido humillado, que ha sido lanzado a la desocupación, lo queremos ver. En cualquier ciudad o pueblito de la ciudad. Y estamos abiertos las manos y los brazos a todos, de cualquier color de piel, a todos. Porque a todos les han tomado del pelo. Esas luchas intestinas que hay en el movimiento indígena son de vergüenza.
Vengan acá los que quieran protestar, hasta por lo que les toman del pelo. Y además quiero acotar algo más, doctor. Quiero que escuches, ecuatoriano, una cosa. No importa si tú votaste por el sí. No importa si tú votaste por el no. No importa si votaste por Lenín Moreno. No importa si votaste por el Partido Social Cristiano. No importa si votaste por Guillermo Lazo. No importa si estás afiliado a cualquiera de esos partidos. Porque aquí, tanto los que votaron por la derecha como los que votaron por la izquierda están igual de complicados e igual de necesitados que el resto. Aquí no estamos hablando de partidos políticos ni de ideologías, porque todos estamos sufriendo bajo el mismo yugo que nos está oprimiendo y que nos tiene ya como un barco a la deriva, donde el capitán sencillamente dijo que se joda el Ecuador. No lo vamos a permitir. Y esto, te invito a ti, que salgas con tu vecino de la derecha y que salgas con tu otro vecino de la izquierda, porque al momento de comer no importa cuál es tu ideología, solamente importa si tienes un pan en la mesa que darle a tus hijos. Y este es el momento de la unidad, así de sencillo, todos unidos, en confianza, con valentía, sin miedo, pero pacíficamente y cuidando nuestra salud con distanciamiento social. Ese va a ser el éxito de Ecuador Protesta, porque nosotros somos la resistencia. Doctor. Natalie, para despedirme. Nos tienen colocada la rodilla en el cuello y estamos esperando que pasen los 8 minutos 46 segundos que vivió George Floyd para fallecer. Estamos esperando que llegue el 24 de mayo del 2021 para darnos cuenta que estamos muertos económicamente. No permitamos. Hagamos que esa rodilla se retire de nuestro cuello, porque necesitamos vivir, no solamente en lo personal, sino para las siguientes generaciones, porque estamos destruyendo el futuro de los demás. Así es que tómenlo de la mejor manera. No estamos haciendo politiquería. No. Para nada. Es un movimiento ciudadano. Y es lo más bello que puede existir. Así es que el miércoles es una cita contigo mismo. No es una cita con nosotros. Estás convocado a que tú te cites a ti mismo y digas, yo tengo algo que decirle al país. Algo no está caminando bien. Y entonces necesitamos que todos nos unamos para decir, queremos otra patria, queremos otra realidad, queremos otro Estado, no un Estado paternalista ni asistencialista, pero sí un Estado que funcione. Un Estado que funcione, no un Estado deshumanizado. Así es que el miércoles es una cita contigo mismo. No es una cita con nosotros, porque nosotros no estamos queriendo buscar nada en lo personal. Es una cita contigo mismo. El miércoles te esperamos a las 3 de la tarde para comenzar la concentración y a las 5 será el momento de hacer oír nuestra voz. Nos vemos a las 5 de la tarde. No te falles a ti mismo. Miércoles 19 de agosto. Ya basta, carajo, porque somos la resistencia. Muchas gracias al doctor Augusto Tandazo. Muchas gracias a ti que te has unido, que has escuchado esto y que te unes a la resistencia. Gracias a César, Armando Bermeo y a Hoja de Ruta por brindarnos la oportunidad de transmitir aquí, ya que nuestra red Ideas Ecuador está censurada. Y gracias por ser parte también activa de esta resistencia. Muchas gracias. Que tengan una excelente noche. Y el miércoles 19 de agosto vamos a hacer que nos escuchen. Ya basta. Se acabó esto.